Bendiciones, Dios me les bendiga. Por aquí el pastor evangelista Raúl Rubio. Número telefónico para cualquier cosa, información, o si te podemos apoyar es el número 0414-975-1013. Vengo bajo la cobertura de mi pastor Alexander Monsalve, del Ministerio Apostólico Profético Rey de Paz. Soy el pastor evangelista de este ministerio y hoy vengo a traer una palabra para todos ustedes, amigos y amigas, que a través de este medio pueda llegar a tu corazón, a tu espíritu, un mensaje de parte del Señor. Creo en el poder sobrenatural, creo de que Dios existe y es real, que su Santo Espíritu sigue manifestando poder y gloria, y por eso he venido en este día para decirte que el único camino de verdad en el mundo espiritual a la salvación y la vida eterna se llama Jesucristo, no una religión. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si Él lo dijo, así es. Eso no tiene discusión. Pero hoy quiero hablar sobre el poder sobrenatural del Señor, sobre todo de lo que se llama el poder y el gobierno de Dios, o el poder y la justicia de Dios. Hay un poder establecido por Dios en la tierra. Hay un reino que se debe manifestar del cielo a la tierra. Y quiero fundamentarme en un material que recibimos como cobertura y que creo que tiene mucho poder y tiene una revelación muy grande. Esto es fundamentado, escrito por el apóstol Guillermo Maldonado, del Ministerio Rey Jesús, Ministerio Quíntuple, el cual nosotros caminamos bajo la cobertura del Dios Todopoderoso y de este ministerio. Y quiero hablarles sobre lo que el Señor empezó a formar desde el principio. Dice, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y todo era bueno, en gran manera. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Te creó a ti, me creó a mí. Todo lo que existe, lo que se ve y no se ve, lo creó Dios. Lo espiritual y lo natural, todo lo ha creado el Señor. Y dice que es bueno en gran manera. Y como corona de creación hizo al hombre, a su imagen y semejanza. Y le dio dominio y señorío y autoridad delegada para gobernar la tierra. Y le dio dominio y señorío y autoridad para gobernar la tierra. Todos los que somos hijos de Dios tenemos el poder y la autoridad para gobernar la tierra y lo que se mueve en ella. La pregunta es, ¿por qué no caminamos en ese gobierno? Y la pregunta es, ¿por qué no manifestamos ese poder? Y a través de este mensaje de lo que es la manifestación de poder, de justicia, de reino, tú vas a entender en este tiempo que Dios me permite para llegar a ustedes, vas a entender realmente que Dios nos creó con propósito divino y sobrenatural. Y mira, el hombre venía a ser parte de la relación de Dios con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fue creado para habitar con Dios y para compartir y gobernar en esta tierra, guiado por el Espíritu de Dios, que es el poder de Dios manifestado en el hombre, en el Espíritu, para manifestar milagros, señales, prodigios, sanidad y liberación. Para eso Dios nos trajo a esta tierra. Nos trajo también para multiplicar, fructificar y señorearla, gobernarla. Esa mentira que el enemigo nos ha estado haciendo calar en nuestro espíritu y pensamiento a la humanidad, de que está aquí solo para que hubiese nacido, pudiese crecer, tal vez multiplicar, pero también morir. Hay una mentira muy grande detrás de todo esto porque Dios nos trajo con un propósito, como le dije anteriormente, divino. Y esto lo comprueba la misma palabra de Dios. Mire lo que dice Génesis, voy a la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, verso 26. Y dice lo siguiente. En Génesis capítulo 1, verso 26, dice de la siguiente manera. Y 27. Dice el verso 26. Dice el verso 26 lo siguiente. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Mira toda la autoridad y el poder que Dios nos dio y la orden y el por cual Él nos creó. Nos creó para señorear y para gobernar la tierra, para dar órdenes a la tierra que produzca para nosotros.
Y esto lo dice claramente en Génesis capítulo 1, verso 26. Pero mira lo que sigue diciendo el 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Cómo los creó? Hombre y mujer. Sí, hoy en día estamos viviendo tanta manipulación y engaño de Satanás que le ha estado quitando la identidad al hombre y a la mujer. Hoy en día estamos viendo cómo esto ofende a Dios Todopoderoso. Es una aberración. Es algo que hace decir que le importa poco cómo Dios le haya creado y para qué función le creó. El hombre fue creado para tener a su lado una ayuda idónea, una compañera, una mujer, para multiplicar y fructificar la tierra, para dar fruto. La mujer fue creada y Dios le crea un vientre para a través del hombre, a través de la relación íntima, traigan vida a esta tierra. Somos también portadores de vida. Tanto el hombre que es el sacerdote y la mujer que es el lugar donde Dios a través del hombre juntamente con ella se puede procrear vida y más humanidad. Y sobre todo esto el enemigo ha estado en estos tiempos con una mayor intensidad quitando la identidad del hombre. Decimos nosotros con un concepto popular, capando al hombre en el mundo espiritual y natural. Vemos hoy en día dos hombres caminados agarrados de la mano. ¿Qué le estamos diciendo a la sociedad? ¿Qué queremos impartir con ese mensaje? Como es que nos importa poco ese Dios todopoderoso que todo mundo lo nombra, pero que a todo mundo no se le manifiesta ni le cree. Porque si le creyeren, guardaran sus mandamientos, dice la palabra, y obedecieran a lo que Dios dice. Entonces, simplemente de labios y no de corazón. No están honrando a un Dios vivo, sino a un Dios creado a como ellos creen que puedan manipularle. Y no es así. Por eso claramente este mensaje que traigo hoy, que es de la revelación y la manifestación de Dios. Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. La vida dada por Dios, el soplo de vida, que es lo que hace que manifestemos nosotros poder y autoridad, señorío aquí en la tierra, proviene de Dios. Y el enemigo, Satanás, que fue destituido del cielo, porque era un ángel precioso querido por Dios, pero su arrogancia y altivez, aunque Dios dijo que todo lo que creó es perfecto, pero a todo le dio una libertad, un libre albedrío, se vino la altivez, la arrogancia, el yoísmo, y quería ser como él, tuvo que ser destituido, y dejó de ser un ángel de luz para ser un demonio, una influencia demoníaca de tiniebla y de maldad, que odia a la humanidad, te odia a ti y me odia a mí. Y por eso te ofrece todo lo que a ti te agrada para mantenerte allí entretenido y separado de Dios. Entonces continuamos hablando de esto. Cuando Adán fue conectado al mundo espiritual por medio del soplo de Dios, recibió autoridad para ejercer dominio sobre la tierra. Porque un cuerpo sin aliento divino no puede gobernar en esta tierra. La autoridad que Adán recibió era delegada, lo que significa que solamente funcionaría mientras estuviera en sumisión, conectado a Dios y a su gobierno. Es la única manera de manifestar ese amor, esa gracia y ese poder. Había que tener una conexión. Y eso fue el plan perfecto de Dios. Creó al hombre, sopló aliento de vida para conectarles y para poder Dios a través de nosotros, en el mover de su espíritu, gobernar la tierra. Todo espíritu necesita un cuerpo. Por eso que Satanás imita todo esto, usa la influencia de demonios que empiezan a gobernar las personas, a manipularlas y a empezar a influenciarles para encaminarles en un camino de destrucción. Y esto trae lo que se llama la muerte espiritual. Por causa del pecado, todos fuimos separados de Dios. Por causa del pecado. ¿Qué es pecado? Todo lo que viola la ley de Dios. Hay un manual de vida divino. Las sagradas escrituras, no la religión. Dios no vino a manifestar religión. Dios vino a manifestar fue un reino, su reino. Cuando Jesús vino a la tierra hecho hombre, dijo, y venga a tu reino. Y la palabra reino es gobierno. Es un ejército que Él comanda de poder y de autoridad. Y ese reino se manifiesta a través del hombre aquí en la tierra.
Pero el diablo ha engañado tanto al ser humano que no puede manifestar poder. Y hizo que se separara de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, sobre todo Adán, el pecado entra por él, dice la Escritura, y hay la separación y hay una muerte espiritual. Muere el espíritu. Dios lo saca del Edén, lo lanza, dice que a la tierra, lo saca de un lugar de privilegio, de gloria, y lo coloca en la tierra y dice: comerás ahora de espinos y de cardos, algo así. No recuerdo bien la palabra, amigo. Pero dice que comería de ellos y que tendría que trabajar para comer con el sudor de la frente. Mira la consecuencia tan grande a través del engaño de Satanás. Satanás es un mentiroso, es el padre de la mentira. Así que si tú practicas mucho la mentira, arrepiéntete a tiempo. Dice la Escritura que el mentiroso es hijo del diablo, no es hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y decimos que Él vino a manifestar poder y reino. Y mira lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses ciertamente morirás. Vemos que Adán fue destituido, murió fue su espíritu. Hubo una separación, la muerte fue separarnos del mundo espiritual, o sea, de la gloria de Dios, de la presencia divina de Dios. De allí fue donde nos separó el enemigo. Y por eso dice que cuando se separa, muere. Hasta ese momento el hombre no tenía pecado. Su relación con el Padre era abierta. Nada les separaba. Este era el periodo de la inconsciencia. Cuando el hombre se encontraba dentro del reino de Dios, de su gloria, no existía ni existía enfermedad. Escuche bien, en la gloria de Dios no hay enfermedad, no hay dolor, no hay sufrimiento, porque vivía en total dependencia de Dios. ¿Qué hizo el enemigo? Separarnos del Señor para que tú te hagas independiente. ¿Pero independiente de qué? Si perdiste o perdimos el mayor privilegio, que es la gloria y la presencia divina de Dios, perdimos todo esto. Y si perdimos toda esa divinidad por causa del pecado, entonces entró la muerte. Y a través de la muerte, la enfermedad, la pobreza, la miseria, el tormento, la persecución, la angustia, el afán, entró por causa de separarnos de Dios a través del pecado. Y esto viene después de la caída del hombre, de Adán. Por eso seguimos hablando aquí. Adán recibía la vida de su creador. Él no tenía ninguna necesidad de manejarse independientemente de él. Mientras vivía en total obediencia al Padre, estaba bajo la protección y el gobierno de su reino. ¿Estaba dónde? Bajo la protección y gobierno del reino. Qué poderoso es esto. Impresionantemente poderoso, amigo y amiga que me oye. Que este mensaje pueda calar en tu espíritu ahora. Te hablo a tu espíritu. Sí, a ti que estás viendo este programa. A ti que estás, el Señor, el Espíritu de Dios, a través de usarme a mí como su vaso, decirte: hay tiempo de volvernos a Dios y vivir bajo esa gloria, para que la sanidad venga, para que la liberación se manifieste, para que la pobreza y la miseria se vaya, tanto espiritual como física y económica, porque Dios no miente. Dios es audaz y verdadero. Amén. Mientras vivía en total obediencia al Padre, estaba bajo la protección y el gobierno de su reino. Era inmune al ataque de Satanás. El enemigo de Dios no podía tocarle. En ese entonces el hombre era inmortal dentro de un reino absolutamente impenetrable. Era un reino que no podía entrar porque la cobertura, la presencia de Dios sobre nosotros no permite que el ataque de Satanás entre. Dice Isaías 54:17, que ningún arma forjada puede penetrar hacia nosotros. Por eso hay que estar en la comunión. Y le hablo al hombre y a la mujer de Dios: a ti sí, que te has apartado del Señor por alguna consecuencia, una palabra que salió de la boca del hombre de Dios. Tal vez un hermano, una hermana marcó tu vida. Perdónalo, suéltalo y vuelva a casa. Vuelva a ese lugar donde está la presencia, la cobertura de Dios. Allí, en un lugar de congregación, debe de congregarte, tener una cobertura. Yo tengo una cobertura divina, pero también tengo una cobertura que me guía. Es un mentor, un pastor, un hombre de Dios. Igualmente, yo tengo bajo mí
cobertura o responsabilidad otras personas a quien yo también dirijo y guío, creyendo de que el Padre a través del Espíritu Santo habla mi vida y a través de su palabra nos fortalece y nos hace volver a caminar en la gloria y en la presencia de Dios. Por eso vine a hablarles de reino y de poder y de justicia del Señor. Estamos aquí, amén. Entonces, ¿cuál fue la tentación del enemigo para que el hombre cayera? Siempre el enemigo buscó la manera de destruir a lo creado, amado por Dios, que fue el hombre, la humanidad. Y mira, la tentación fue la independencia, quererte tú independiente. Mire que la gente dice, yo soy independiente, yo hago lo que quiera. Rebelión y desobediencia. Por allí hemos pasado todos, porque el espíritu de la rebelión se empezó a mover en el ser humano. Por eso nos rebelamos a nuestros padres, nos rebelamos a las autoridades, porque hay un espíritu de rebelión, de desobediencia, que lo que hace es hacerte creer a través de la influencia del enemigo que tú mandas, y tú no mandas nada. Eres nadie sin el Señor. Todos los que no tienen a Cristo en su corazón, lo dice la palabra, no son hijos de Dios, son creados por Dios. En Cristo es que volvemos nuevamente al diseño original del Señor y a la gloria, a la plenitud y a la protección de Dios. Eso necesitamos entenderlo. Entonces fue la independencia. El enemigo tentó al hombre con la idea de gobernarse a sí mismo y ser igual a Dios, sin que el hombre supiera que esto era equivocadamente manipulada por Satanás para manifestar el espíritu del mismo diablo en tu vida a través de la rebelión. El ser humano no fue creado para gobernarse a sí mismo, no posee esa capacidad. Todo lo que tiene es la facultad de escoger quién lo gobierne, Dios o Satanás. Y hay una verdad que te tengo que decir, no hay lugar intermedio, o tú eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, no hay lugar intermedio. Hay quienes a través de la humildad y de reconocer que necesitan a Dios y se vuelven a Él a través de reconocer que es pecador, que es pecadora y que necesita arrepentirse, que es arrepentimiento, cambio de mente y comportamiento. Dar un giro de 180 grados, no 360, 180 grados y empezar a caminar en buscar la gloria, la presencia del Señor. Y hay alguien que te pueda ayudar, el Espíritu Santo de Dios y su poderosa palabra. Esto no es un libro cualquiera, no es una historia, no es un mito. La palabra de Dios en el Espíritu tiene demasiado poder, poder absoluto, para derribar las tinieblas de Satanás. Porque el Señor dijo, escrito está, que todo el que se levante contra ti caerá, a la derecha y a la izquierda. ¿Ve? Es poder, la religión. Y mira, entonces, o te gobierna Dios o te gobierna Satanás. Por eso, si caemos en la mentira de la independencia, el diablo tomará automáticamente el control del gobierno de nuestras vidas y de todo lo que nosotros decimos que podemos hacer. Sí. Por eso es que hoy en día el hombre dice, yo me mando yo mismo, yo soy independiente, yo nací así, nací raro. Déjeme decirte que Dios te creó hombre y te colocó una parte para que fueras el multiplicador de vida, un instrumento más junto con la mujer para traer vida a esta tierra y manifestarse el amor y la gloria de Dios. ¿Qué es la independencia? Qué buena pregunta. La independencia es actuar al margen o separadamente de Dios. Es la autonomía de la voluntad humana. Y esto trae una separación equivalente a la rebeldía. En términos más simples, en la palabra de Dios, en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, esto se llama actuar según la carne. Es decir, ser egoísta y creerse autosuficiente. Sí, ¿sabe qué le gusta a la carne o al deseo que llamamos carnal? La depravación sexual. El diablo te incita a las drogas, al alcohol, la prostitución, homosexualismo, lesbianismo, brujería, hechicería, santería, sortería y todo lo que termina herida diabólica y satánica. Y les engaña porque les satisface el momento, pero viven atormentados, sin paz y sin Dios.
Qué increíble esto, vivir sin paz y sin Dios. La autodependencia es del diablo. Nosotros, Dios nos creó para ser gobernados por Él, dirigidos por Él. Y el gobierno de Dios es de amor y de justicia. Escuche bien, de amor y de justicia. Entonces, satisfacer los impulsos de los deseos carnales y no del Espíritu del Señor, cual está conectado a Dios, el Espíritu Santo te guiará a toda justicia y a toda verdad, y se manifestará el amor y el poder del Señor. Por esta razón, la Biblia nos instruye a crucificar la carne cada día y a negarle sus derechos para vivir conforme al Espíritu. En pocas palabras, es morir a mis deseos y empezar a anhelar y desear la virtud de Dios. Virtud es vida, la vivificación del Espíritu Santo. A pedirle la ayuda al Espíritu de Dios. Sin Él, yo soy nadie. Lo digo públicamente. Y Él está en mí, sobre mí, conmigo. Y está en este lugar. Es la persona de Dios quien te está hablando a través de mí. Yo simplemente soy un instrumento, hijo de Dios, pero también soy ciudadano del reino de Dios. Y si soy ciudadano, me pertenece todo lo que tiene el reino, sus leyes, su gobierno, su poderío. Entonces podemos concluir que la independencia es vivir fuera del gobierno directo de Dios, es tomar nuestras propias decisiones sin depender de Él y sin tener en cuenta su voluntad y su consejo. Cuando tú te levantas, le das gracias a Dios por el milagro de la vida. Tú estás con vida por un milagro. Porque si se deja de respirar, chao. El soplo de vida es de Dios. Y Él es tan bueno, porque Dios sí es bueno y justo, que te da la oportunidad de que reconozca que le necesita. Para eso estoy yo aquí también. Y muchos hombres y mujeres de Dios en este planeta Tierra, diciéndote que te vuelvas al Señor. Que crean lo más profundo del corazón que lo necesita. Que Él sí va a llenar los vacíos completos de tu corazón. Que te va a sanar y liberar de espíritu, de muerte espiritual y física. Que va a echar fuera de ti el cáncer ahora mismo en el nombre de Jesús, así lo declaro. Que te va a levantar de esa parálisis. Que va a arrancar todo espíritu de muerte y de enfermedad llamada diabetes. Que eso que te está atormentando ahora le ordeno en el poderoso nombre de Jesús que salga de tu cuerpo. Es una orden. Por el poder de la sangre de Cristo y por el poder del fuego del Espíritu Santo. Es una orden. Suelta esas almas ahora. Los que me están viendo ahora, suéltanlas en el nombre de Jesús. Una orden. Tú eres ilegal ahora. Pero tienes que hacer algo muy importante, amigo y amiga que me ve. Reconozca que eres pecador o pecadora. Joven que me está viendo. Dios no te creó así. No, te creó un hombre. Un hombre para que gobierne esta tierra en el temor de Dios. No en miedo, temor, respeto. Un hombre que te creó para que gobierne en sabiduría e inteligencia divina. No en tu propia independencia. Y ahí viene la sanidad, la liberación y la restauración al diseño original divino de Dios. ¿Cómo ocurrió esta tentación? Buena pregunta, amigo. Mira lo que dice esto, la poderosa palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y seréis como Dios. Qué mentira tan grande le metió el enemigo en aquel momento a Adán y a Eva, sobre todo a Eva, que fue la primera que el enemigo utilizó. Del bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos. El árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el hombre, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto está en la palabra de Dios, principio Génesis, capítulo 3, desde el verso 4 al verso 7.
Ellos tenían una inocencia y una santidad tan pura y un poderío que ni se habían dado cuenta que estaban desnudos. Dios tenía un plan divino y soberano. Y el enemigo siempre ha querido dañar ese plan. Por eso marcó tu vida desde niño. Te querían abortar, matar en el vientre. Desde niño te llevaron a un lugar de brujería, de hechicería, para dañar tu alma. Desde niño te rezaron y te dieron un secreto, un rezo y te marcaron. Desde niño te pactaron con un supuesto santo y en sí te marcaron para separarte de Dios. Hoy Dios te llama, arrepiéntete, vuelve a Él. Y dile, Señor, anula en mí todo pacto de maldición, desde que estaba en el vientre, pacto de generación, espiritual, lineal, sanguíneo, pactos que hicieron mis padres por ignorancia y que yo mismo voluntariamente hice. Lugares de altares de brujería que visité y rompa con todo ese pacto ahora en el poderoso nombre de Jesús. Y bruja, tú que me estás viendo, arrepiéntete. Dios también te ama. Lo que tú haces no está bien. Te está dando la oportunidad de reconocer que necesita a Jesucristo el Señor y Salvador, el que fue a la cruz, murió, resucitó y se levantó de entre los muertos, y que vive y reina por los siglos de los siglos, y que dice que me ha dado a mí el poder y la autoridad, porque dice que cuando haya recibido al Espíritu de Dios, tengo poder. ¿Para qué? Para volverme altivo, arrogante, soberbio, no, para manifestar la obra del Señor. Y mira, lo que el enemigo le sugiere al hombre es lo siguiente: ¿por qué vivir bajo el gobierno y la autoridad de Dios, del Todopoderoso? O someterse a Él, si dentro de ti mismo existe el poder para desarrollarte y ser igual a Dios. Y lo puedes hacer en tus propias fuerzas, porque no te atreves a hacerlo tú mismo. Todo será igual en tu vida, excepto que ahora tendrás el mismo poder y autoridad que Dios. Ya no vas a estar bajo su gobierno, sino que tú vas a estar a cargo de ti mismo. Esta es la mentira más grande que el enemigo metió al ser humano. Una estrategia maestra. El hombre haya podido creer y constituye el fundamento de todas las religiones y de las sectas del mundo, en el actual y en este tiempo. Ahora, el ser humano, a vivir en su propia vida y a ser independiente y gobernarse a sí mismo, la mayoría de ellas plantea que el hombre no necesita de Dios. Adán y Eva cayeron en esa tentación de la independencia, independizarse, y sin saberlo, con toda esta decisión salieron de la protección divina, de la gloria de Dios y del reino de Dios. Eso era todo lo que Satanás buscaba. Él sabía que si lograba infiltrarse el espíritu de independencia en el hombre, lo separaría del Padre y de su gloria. De hecho, eso fue lo que causó su propia caída. Desde ese momento, Satanás logró que el hombre y la mujer salieran del reino y de la presencia de Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué astucia del enemigo! Y todavía sigue engañando al ser humano actualmente. Año 2026. 2026 años, es más, 6.000, 7.000 años atrás, cuando Adán y Eva, o hasta 7 millones de años, que se creó el cielo, la tierra y el ser humano. Esa mentira permanece. Ahora, para Adán fue la sorpresa, cuando al decidir gobernarse a sí mismo, se vio expulsado del reino de la gloria de Dios y se hizo vulnerable y vino su caída. Esto abrió una brecha en el mundo espiritual y él murió impenetrablemente en su espíritu y fue echado fuera del reino. Las palabras de la serpiente hacían parecer que esto era lo malo. El hombre tendría conocimiento del bien y del mal y sería igual a Dios. La oferta parecía muy atractiva, muy buena. Pero hubo algo que la serpiente nunca les dijo a Eva ni a Adán, y es que esto lo llevaría a la muerte, la separación completa de su fuente de vida. Cuando finalmente se dieron cuenta, ya era muy tarde, y en un momento a otro había salido del gobierno y de la gloria de Dios
y entrado al gobierno de Satanás. Por eso la palabra, amigo y amiga, dice que Satanás es el príncipe de este mundo y que está gobernando la humanidad. Menos, oye bien, menos a los hijos de Dios. Ahora, ¿quién es hijo? La pregunta que cala aquí. Todo ser humano, si tú le preguntas, dice que es hijo de Dios. Todos los que tienen sus 5 sentidos activos en un gran razonamiento dicen que son hijos de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. La misma palabra dice que allá está hijo del diablo. Y la misma palabra dice que aunque muchos quieran, y Él quiere que todos se salven, todos no se van a salvar. Los hijos de Dios, dice la Escritura, que son los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, y que confiesan con su boca y lo creen en su corazón, que Él se levantó de entre los muertos para darte vida eterna. Y al hacer tú esa oración en espíritu y en verdad, eres salvo. Eso quiero decirte hoy. Adán fue engañado. Y por causa de ese engaño, actualmente se vive la muerte en el espíritu. Y el poder de la resurrección y la vida solo la tiene Jesús a través del Espíritu de Dios. Así que, amigo y amiga que ha visto este programa, esto es para ti. Ven nuevamente al diseño original del Señor. Vuelve a casa. Vuelve a la gloria del Señor. Ahí donde tú estás, amigo y amiga, te quiero invitar con mucho amor y humildad. Este servidor, hijo de Dios, heredero del reino, que creo en el poder y la autoridad que Él me ha dado. Quiero orar contigo. Sí, ahí, tú a través de tu receptor. Y di: Señor Jesucristo, me arrepiento. Reconozco que he pecado y te he ofendido, que en mí he manifestado pecado e iniquidad. Pero hoy, oyendo este mensaje, reconozco que tú eres la salvación y la vida eterna. Y te invito, Señor Jesús, a entrar a mi corazón. Y te ruego que me resucites ahora mismo mi espíritu, me dé la vida eterna y escriba mi nombre en ese libro que esa palabra poderosa promete, el libro de la vida eterna. Que mi nombre esté allí y a partir de hoy decreto realmente que soy tu hijo o tu hija, a partir de hoy y para siempre. Y que todo engaño de Satanás y que todo derecho legal de Satanás ahora mismo es anulado en mi vida y es inmune para mí, porque tú eres mi dador y mi salvador. Así que te reconozco como mi Señor. Si tú estás enfermo allí, si ves que no puedes dormir, que no tienes paz en tu corazón, que hay algo que te atormenta, también quiero orar por ti. Padre, tomo la autoridad que tú me has dado en esta hora. Y en el poderoso nombre de Jesús y en el fuego del Espíritu Santo, a todo aquello que está dañando tu vida, le ordeno, es una orden en el nombre de Jesús, se llame como se llame, tenga la autoridad que tenga, según dicen ellos. No tienen más poder que Jesucristo resucitado. Así que les ato y les encadeno y le ordeno que suelte ese cuerpo. Espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, brujería, hechicería, tomos, les ordeno que salgan de ellos ahora. Cáncer, sal de ellos ahora. Espíritu inmundo de diabetes, sal de ellos. Hernias, problemas en las columnas, en la cervical, sean sanas ahora en el nombre de Jesús. Envío la palabra de sanidad ahora mismo por el poder de la palabra y en el nombre de Jesucristo. Problemas en los pies ahora, artritis, sale de tu cuerpo ahora, de tus huesos, en el nombre de Jesús, aquí y ahora. Es en este tiempo, porque es el poder de Dios, es el reino de Dios que está descendiendo sobre ti, comandado por el Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Jesús, para que tú recibas ahora mismo ahí en tu casa, a través de este programa, tu sanidad y tu liberación. Mi nombre es Raúl Rubio, pastor evangelista. Si cree que te puedo ayudar, mi número telefónico es, apúntelo bien, el 0414-975-1013. Te bendigo, te bendigo. Y si ves este programa en Santa Ana, municipio Córdoba, y en parte de todo el Táchira, pero me dirijo al pueblo de Córdoba, Iglesia en la Calle, día sábado a partir de las 6 de la tarde, allí nos encontramos en la Plaza Miranda de Santa Ana. Les bendigo, les amo. Nos vemos en otra oportunidad.
crea en el Dios Todopoderoso, crea en Jesucristo como su Señor y Salvador y crea en el poder del Espíritu Santo y en esta poderosa palabra. Les bendigo en el nombre de Jesús. Chao, chao.